En este módulo veremos técnicas para obtener información de una comprensión lectora, que no es lo mismo hacerlo en nuestra primera lengua que en un segundo idioma. En inglés tenemos una técnica llamada skimming and scanning. ¿Qué significa eso? Que son dos técnicas. Skimming, tenemos que leer rápidamente el texto para obtener una idea general o la principal idea de este. El scanning consiste en leer rápidamente el texto y obtener palabras claves, ya sean números, países, nombres, etc. No olvidar que los enunciados contienen una información importantísima para nosotros cuando es en segundo idioma. En las preguntas o en los enunciados siempre van a haber palabras como text, sentence, paragraph, sign, que son texto, oración, párrafo, instructivo. Entonces tenemos que saber que esas palabras no van a ser importantes, sino que tenemos que focalizarnos en otras. Se recuerda que el uso del diccionario está permitido y tenemos que bien utilizarlo. Quiere decir, no perder tiempo buscando palabras que no van a valer la pena y buscar palabras en las cuales ahora nos vamos a enfocar. Recuerden que no es necesario buscar o saber cada palabra del texto o de las preguntas, porque no es necesario. Hay que enfocarse en lo que nos está preguntando el enunciado. Por ejemplo, read the sign. Y aquí tenemos un letrero que dice what does it inform. Aquí tenemos presente simple, la estructura del presente simple, y tenemos que enfocarnos en una habilidad que aprendimos que se llama scanning, que es buscar la palabra clave. En este caso hay que leer las alternativas. Do not turn left here. Do not ride on this zone. Be careful when passing a vehicle. Be careful when cars are turning left. Si leemos rápidamente el texto, tenemos que buscar la letra chica, como se dice comúnmente. Y ahí tenemos la respuesta. Be careful when cars are turning left. Y en el texto dice beware when vehicle is turning left. Quiere decir que tenemos lo mismo, pero dicho con otras palabras. Acá tenemos un texto llamado Noises in the Night. Es un corto texto, no muy complicado, con un glosario, que hay que tener ojo con el glosario. El glosario siempre nos muestra palabras que quizás desconocemos, pero siempre hay una ayuda en esa palabra. Por lo general están en las respuestas. Si vemos la pregunta que dice Why did the man wake up? ¿Qué hizo el hombre despertarse? Acá tenemos que aplicar nuestra técnica scanning, porque queremos saber algo específico. Vemos las alternativas. To go downstairs. He heard a noise. To phone the police. He wanted to turn off the TV. Solamente tenemos que buscar el wake up para saber el contexto de la palabra y el contexto de la función, del propósito. Con eso sabremos que él se despertó porque él escuchó un sonido. Y asimismo lo está diciendo el título del párrafo. Viendo la siguiente pregunta, Why was the man so scared? Tenemos que saber qué significa why, al igual que anteriormente, y the man so scared. Vemos las alternativas. Because he go out the bed. Because he heard two men speaking. Because he found the police in this house. Because he thought there were burglars in this living room. Y acá tenemos la palabra clave, burglars, que es el glosario, que significa ladrones. Si lo contextualizamos, ¿por qué alguien se podría despertar en la noche? Tenemos a los ladrones. Y así es mucho más fácil encontrar la respuesta. A continuación, se presenta un texto sobre Gabriela Mistral.
con un glosario acotado, 3 palabras, donde siempre hay que tener ojo con eso. Y la pregunta dice así: What is the main purpose of the text? Como se dijo anteriormente, what, why, would, todas las palabras con WH son representativas en una pregunta. La palabra text siempre va implicada y tenemos que buscar lo que significa el medio de la pregunta. Veamos las alternativas. Describe Gabriela's life. Describe the novel awards. Describe Gabriela's childhood. Describe important poetesses in Chile. Teniendo en cuenta las alternativas dichas, tenemos que descartar, porque la niñez se sitúa en un momento, pero no se trata de eso el texto. No se trata tampoco de lo importante que fue como poetisa, ni de los premios, sino que la alternativa A es la correcta, porque describe la vida de Gabriela en sí. Bueno, con esto se acaba este módulo, donde no hay que olvidar técnicas para obtener información. Skimming and scanning, enfocarse en el propósito y no en lo que no debemos hacer, en los enunciados, usar el tiempo, usar bien el diccionario y darse cuenta en los contextos de las palabras y las oraciones. Así que buena suerte y use it or lose it, úsalo o piérdelo.